Hola, bienvenidos al video número 2 de la asignatura Geometría Analítica que presentamos aquí en el Rincón de la Física. Bienvenidos a todos y espero que este video sea útil y agradable para todos ustedes. No olviden suscribirse, comentar, darle like y cualquier tema que ustedes deseen que nosotros abordemos, pues con todo gusto lo podemos realizar. Así que empezamos. El día de hoy vamos a empezar con el tema número 2 de este curso que vamos a ir sacando videos tema por tema, en el cual vamos a hablar de la distancia entre dos puntos. Si ustedes recuerdan, si no has visto el video anterior, te recomiendo en el cual yo hablo de los sistemas coordenados, tanto el lineal, que es un eje, como el planar, que en este caso son los ejes coordenados en un plano, el X y el Y. Entonces, hay veces que nos interesa conocer la distancia entre un punto y otro punto. Por ejemplo, si yo tengo dos puntos coordenados, el P sub 1 que tiene sus coordenadas X sub 1 y Y sub 1, y el P sub 2 que tiene su par ordenado X sub 2 y Y sub 2. Entonces hay momentos o dependiendo de lo que nos solicite el problema, nos interesa saber cuál es la longitud de mi segmento. Vamos a anotarlo aquí. P sub 1, P sub 2. Nuestro segmento. ¿Sí? Entonces, aquí esta rayita que le puse encima significa la longitud de un segmento, muy usado en la geometría elemental. Pero a esta elemental le vamos a transformar ya en ecuaciones analíticas, porque no nos olvidemos, estamos en curso de geometría analítica y vamos a tratarlas como tal. Entonces, a mí me interesa saber cuál es la distancia entre un par ordenado y otro par ordenado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Esto es muy importante. Aquí se me fue. Vamos a completar el dibujo para que se entienda qué es lo que yo pretendo hacer. Aquí tengo un punto y tengo otro punto. Entonces, también esta línea azul le voy a hacer como entrecortada, junto con la verde que le tenemos. Porque aquí nos interesa solamente el segmento P sub 1 y P sub 2. Pero ¿cuál es mi idea aquí? ¿Qué es lo que pretendía yo hacer? Lo siguiente. Para yo encontrar analíticamente esta distancia del punto 2, voy a lanzar líneas entrecortadas perpendicularmente a cada uno de los ejes. Ustedes saben que esa es la forma para yo hallar coordenadas. En este caso vamos a hacer lo opuesto. Tengo las coordenadas y quiero saber en qué punto esa coordenada se choca con mi eje de las X y eje de las Y. Si ustedes se fijan, aquí también vamos a colocar la línea de color verde, porque aquí también sí nos interesa. Vamos a hacerlo. Pongamos color verde, para que se comprenda bien el concepto. Y lo vamos a trazar con entrecortadas. Perfecto. Y aquí también a la coordenada, a este cruce, le vamos a poner como una D. ¿Qué coordenadas tendría esta D? Démonos cuenta. La D tendría de coordenadas. Como está esta coordenada en la recta x igual a 0, la ponemos 0. Y mi coordenada que se encuentra aquí es la y sub 1. Y con eso completamos. Ahora, continuamos con el análisis. Perdón. Si ustedes se fijan aquí, tanto en el un punto como el otro punto, y vemos las trazas que hemos realizado, yo tengo aquí, he formado aquí un triángulo rectángulo. ¿Cómo sé que es rectángulo? Porque tengo yo una condición de perpendicularidad en dos de sus lados. Entonces, aquí tengo un ángulo recto. Y si ustedes se fijan, tengo yo, o he formado ¿qué? Yo he formado una hipotenusa, que es lo que voy a hallar. Tengo yo el un cateto, vamos a bautizarle que el un cateto tiene de segmento P sub 2 R, ¿no es cierto? Y aquí tengo el otro cateto que como distancia es P sub 1 R. Entonces, a mí me interesa hallar
P sub 1 y P sub 2, la distancia, que es justo la que yo tengo acá. Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que P sub 1, P sub 2 al cuadrado, esto es igual a ¿qué? A tener mi P sub 1R, ¿cierto? Esto es un segmento, no nos olvidemos, elevado al cuadrado, más, vamos a anotar aquí, mi P sub 2R, nuestro segmento, y esto elevado al cuadrado. Esto es lo que nos dice Pitágoras, y esto en geometría en plana, perdón, nos sirve más que bien, pero estamos en analítica. A esta ecuación le tengo que transformar o pasar a un lenguaje analítico. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, sin ir muy lejos, mi P sub 1R, vamos a hacer un análisis, ¿no es cierto? Vamos a ver mi segmento P sub 1. Vamos a hacer el primer paso y lo vamos a colocar con la línea, como tenemos acá. Ahora, si recordamos el análisis de solamente un eje, mi P sub 1R, la distancia que voy a tener desde A hasta B, no nos olvidemos que P sub 1R es paralelo a el segmento AB. Y si nos fijamos, yo aquí tengo una distancia que es paralela al eje de las X. Entonces, yo puedo aplicar un análisis netamente lineal. ¿Cómo yo encontraba un segmento de una recta? Fácil, ¿no es cierto? Yo tomaba la coordenada final del segmento y la restaba con la inicial. En este caso, la coordenada que a mí me interesa es la X, porque la Y se encuentra en 0. Entonces, el P sub 1R que tengo aquí es una proyección hacia el eje de las X que se nombra como el A sub B. Son paralelos, son exactamente los mismos. Entonces, haciendo caso a lo que yo he mencionado y lo que dije en el video anterior, tenemos que P sub 1R, ¿no es cierto? Es paralelo, ¿no es cierto? E igual, mejor pongámosle igual a segmento AB, y por lo tanto es igual a la coordenada final, ¿no es cierto? No nos olvidemos de que cuando pongo AB nos interesa mucho el sentido. Entonces tengo que restar la coordenada final, que es B, ¿no es cierto? X sub 2, menos la coordenada inicial del punto A, que es X sub 1. Entonces, si ustedes se fijan, el P sub 1R le he transformado de una longitud a una resta de coordenadas, que eso es lo que yo quiero llegar. Y este mismo análisis con el otro cateto, P sub 2R, yo quiero realizarlo acá. Si ustedes se fijan, el P sub 2R también es paralelo, ¿no es cierto? E igual a este segmento, vamos a colocar aquí, DC o CD, ¿no es cierto? No nos olvidemos que sea DC o CD, la longitud es igual, solo está cambiando el sentido del segmento, ¿sí? Pero como este segmento, supongamos que yo hago DC o CD y lo coloque negativo, pero al reemplazar a esta cantidad que está elevado al cuadrado, todo número negativo multiplicado por el mismo signo, ¿no es cierto? Y por su mismo valor, pues tenemos un resultado positivo. Eso es aritmética básica, no hay por dónde perderse. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el segmento P sub 2R y analizar el eje de las Y, su proyección. En este caso, Y. Lo hicimos con X, ahora podemos hacer Y, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, colocamos segmento, vamos a ampliar esta parte, el segmento P sub 2R, si mal no estoy, ¿no? O era R, no, P sub 2R, sí. Vamos a colocar lo que habíamos dicho, nuestro segmento. ¿Qué nos dice? P sub 2R, que es igual, ¿no es cierto? Y paralelo, ¿no es cierto? A CD, que es la proyección de este en el eje de las Y. ¿A qué es igual? Si nosotros volvemos a ver el gráfico,
¿Qué nos dice? Mi coordenada final en este caso es D. O si no, para mantener la misma, pongámosle DC. ¿Sí? Igual llegamos a lo mismo. Ya saben, si es que es negativo, al elevar al cuadrado, pues ese signo se transforma en positivo. En eso no hay nada que hacer. Pongámosle DC para que se entienda lo que quiero hacer. En este caso, C tiene como coordenada final y es sub 2. Y es sub 2, porque vemos aquí, y es sub 2 menos, ¿no es cierto?, la coordenada inicial que es C. Vamos a ver C. Y es sub 1. Entonces, vamos a colocar aquí y es sub 1. De este segmento que está en geometría plana, o digamos en nomenclatura de geometría plana, pues lo he colocado en el idioma de la geometría analítica. Y es sub 2 menos y es sub 1. Ahora, estos resultados que hemos encontrado, voy yo a reemplazar en el teorema de Pitágoras. Pongámoslo aquí para las personas, que esto es Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pero está escrito en el lenguaje de la geometría plana. Yo quiero escribir lo mismo, pero en el lenguaje de la geometría analítica. Vamos a ver qué nos queda. Ya se pueden imaginar con lo que hemos hecho aquí, pero vamos a reemplazar. Entonces, pongamos Pitágoras. Pitágoras en la geometría analítica. Ampliar. Y llegamos a lo siguiente. Ya saben, P sub 1 y P sub 2 es el segmento o la longitud del segmento que yo estoy buscando. Está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Por Pitágoras. Esto aquí es igual. Teníamos P sub 1R, que a su vez hemos encontrado que es X sub 2 menos X sub 1 y esto elevado al cuadrado. Por Pitágoras, más P sub 2R, como teníamos en la fórmula. Ustedes se fijan, de aquí, P sub 2R, esto es equivalente analíticamente a decir y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Ahora, el P sub 1 y P sub 2 es la distancia que yo estoy buscando, la distancia entre dos puntos que yo lo puedo llamar D. ¿Sí? Esto es igual, y como está esta distancia, o este P sub 1, P sub 2 elevado al cuadrado, yo al otro lado, sin alterar la ecuación, yo lo puedo pasar como raíz cuadrada. Vamos a dibujar el símbolo de raíz cuadrada. ¿Y qué es lo que está dentro de la raíz? Lo que tengo aquí, simplemente. X sub 2 menos X sub 1, esto elevado al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 elevado al cuadrado. ¿Y qué he obtenido? La misma relación pitagórica, pero ya aplicado a la geometría analítica. Entonces, la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Podemos colocar aquí la distancia entre P sub 1, hagámoslo muy bien, o cualquiera de los dos puntos que se encuentren en el plano, P sub 1, P sub 2, es igual a la resta de la coordenada X final menos la inicial, elevado al cuadrado, menos la resta de la coordenada final menos la inicial en el eje de las Y, elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan que yo puse CD? Profe, ¿me afecta en algo? No me afecta en nada, no me afecta absolutamente en nada, porque se debe entender que cuando yo tengo una coordenada y restada con otra y elevado al cuadrado, pues no interesa si es que elijo que mi y sub 2 sea la y sub 1 o que mi y sub 1 sea la y sub 2. No interesa aquí, porque la distancia nos va a salir exactamente lo mismo. Y también consideremos dos cosas que siempre los estudiantes preguntan. A los profes, me imagino que los profes que lleguen a ver este video, pues me entenderán o sobre todo se sentirán identificados y van a decir, profe,
Si yo tengo los cuatro cuadrantes, ¿no es cierto? Aquí hacemos un dibujo muy rápido de los cuatro cuadrantes. No nos olvidemos que eso vimos en el video pasado. X, Y. Si yo tengo un punto que se encuentra en el tercer cuadrante, pongamos que sea el -2 en X y -2 en Y, ¿no es cierto? O pongamos -1, ¿sí? Para que se entienda. Y yo tengo aquí otro punto en el cual está, por decir algo, el 2,3. No está hecho escala, solo es para explicar la idea. Y yo quiero encontrar esta distancia. Yo quiero encontrar esta distancia y bueno, yo ya tengo la ecuación que me ayuda a encontrar esto. Yo puedo elegir, en este caso, yo puedo elegir que este sea mi X sub 1 y mi Y sub 1 y este que sea mi X sub 2 y mi Y sub 2, ¿cierto? Yo puedo elegir así. Reemplazo en la fórmula, tendré una distancia. Pero alguien me dirá, profe, yo no deseo que este sea mi X sub 1 y Y sub 1, sino yo quiero que el de aquí sea X sub 1 y Y sub 1 y X sub 2 y Y sub 2. Yo puedo hacer eso. Pues si ustedes hacen la prueba, lógicamente, en el siguiente video yo voy a hacer ejercicios de esto, no se preocupen, ya de aquí en adelante la teoría sí la voy a dar de una manera muy sencilla, digerible, pero también se va a complementar con ejercicios que vamos a realizar. Así que por ese lado, mis queridos suscriptores, no se preocupen, vamos a hacer ejercicios de esto. Y volviendo al tema, yo puedo elegir X sub 1 y Y sub 1 o X sub 2 y Y sub 2 a cualquier par ordenado. La distancia me va a salir igual, porque justamente por aritmética, al restarle la una con la otra, a pesar de que yo estoy en otro cuadrante y el signo es completamente diverso que del primero, pues la ecuación no me falla. Entonces, no importa de qué cuadrante esté el par ordenado que yo busque, siempre me va a salir exactamente igual. Y otra consideración que debo yo no olvidarme es de que todas distancias en la rama de la matemática, en la rama de la física mucho más, las distancias son positivas. Esto vamos a colocar aquí, muy importante, las distancias son positivas. No sé si yo dije en el anterior video, pero las distancias siempre se van a tratar de manera positiva. En la geometría analítica, cuando encontrábamos los segmentos que tienen un sentido, si es que sale negativo, significa que estoy tomando el sentido opuesto, más no la longitud opuesta. No se concibe en la mente tener una distancia negativa. Lo que sí puede ser negativo es la posición. Si ustedes se fijan aquí, la posición de mi par ordenado X sub 1 y Y sub 1, -2, -1, pero eso es posición, que no tiene nada que ver con la distancia o con una longitud. Yo, por ejemplo, mido 1,70 metros. Yo no voy a decir mido -1,70. O si no, la masa. Yo mido -70 kilogramos o el trabajo que hace tal persona es de menos algo. Al menos en la parte física, esa interpretación no tiene sentido. Entonces, aquí las distancias son positivas. No puede, cuando ustedes estén haciendo el cálculo de dos par ordenados o la distancia entre los dos puntos, no puede haber aquí una distancia negativa. O si no, alguien me preguntará, profe, pero aquí tengo yo un más y un menos, ¿no es cierto? Aquí vamos a trabajar netamente con valores absolutos. ¿Sí? Valores absolutos, con esos vamos a trabajar en la geometría analítica. No vamos a tomar en cuenta el positivo y el negativo, y ya que, como yo les había explicado, esto sí les voy a colocar aquí. Las distancias son positivas. Eso, por favor, de aquí en adelante, en todo este curso completo de geometría analítica que vamos a ir sacando en todo este tiempo, nosotros vamos a tener esta hipótesis. Las distancias son positivas. Listo. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado.
Ya saben, cualquier duda, por más mínima que sea, con gusto las vamos a responder. Y el siguiente video vamos a hacer ejercicios con respecto a distancias. Como ustedes saben, las distancias o sobre todo los segmentos son parte de muchas figuras geométricas. Tenemos al triángulo, tenemos al rectángulo, al cuadrado, los paralelogramos, los polígonos. Entonces, hay mucha tela que cortar solamente con estas distancias entre dos puntos. Claro que es un análisis bastante incompleto porque no hemos llegado a la ecuación de la recta, que con eso ya el análisis es más profundo, llegaremos ahí, no se preocupe. Pero al menos con la fórmula de las distancias entre dos puntos, pues yo puedo hacer análisis sencillos, obviamente, pero ya con el mismo rigor de la geometría elemental. Pero ustedes saben, como yo les había dicho, aquí estamos llevando a la geometría elemental a otro nivel, que nos va a servir muchísimo en matemáticas superiores. Sin más que agregar, les agradezco mucho. Por favor, no se olviden, esto es un proyecto nuevo que requerimos del apoyo de todos ustedes para seguir haciendo más videos de calidad, como yo siempre les digo, y es mi eslogan, para que esta educación, que al menos yo pretendo o trato, que llegue a más personas que no tienen esta oportunidad. Entonces, les agradezco mucho, no se olviden suscribir, denle like, comenten y no se olviden de seguirnos en el Instagram, @el Rincón de la Física. Siempre colocamos posts y noticias de todo lo relacionado a la física y obviamente a la matemática. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.